Imagina una ciudad perdida bajo el mar, un lugar donde el oro brillaba más que el sol y donde la sabiduría de sus habitantes parecía rozar lo divino. Una civilización tan avanzada que, según la leyenda, dominaba los mares, la arquitectura y la filosofía mucho antes que cualquier otro pueblo conocido. Hablamos de la Atlántida, un nombre que evoca misterio, fascinación y sospecha. Desde que Platón mencionó su existencia hace más de 2 milenios, la Atlántida se convirtió en uno de los enigmas más seductores de la historia humana. Pero, ¿qué era realmente? ¿Un relato filosófico, un mito adornado o el eco de una civilización real que desapareció bajo las aguas? Este enigma ha cautivado a exploradores, científicos, escritores y soñadores durante siglos. La Atlántida no es solo un mito, es un espejo de nuestras obsesiones, de nuestra necesidad de creer en un pasado glorioso oculto en lo profundo del océano. Cada generación ha proyectado sus propios deseos en este relato. Unos ven en ella una advertencia sobre la soberbia de los pueblos, otros, la prueba de que existieron culturas desaparecidas más avanzadas de lo que imaginamos. En este documental exploraremos los orígenes del mito, las teorías que lo rodean, las investigaciones modernas y, sobre todo, la pregunta esencial: ¿qué nos revela realmente la historia de la Atlántida sobre nosotros mismos? Prepárate, porque lo que viene es un viaje entre la filosofía antigua, los misterios del mar y la eterna lucha entre mito y realidad. Bienvenido a tu dosis diaria de historias increíbles. Ríe, conoce, sorpréndete y viaja por mundos fantásticos. Dale like, suscríbete y que comience la aventura. El mito de la Atlántida nace en los diálogos de Platón, escritos en el siglo IV a.C., específicamente en el Taimeo y el Critias. Allí, el filósofo griego relata que un poderoso imperio insular existió hace más de 9000 años antes de su tiempo, frente a las columnas de Hércules, es decir, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Según Platón, esta civilización era rica en recursos naturales, con tierras fértiles, metales preciosos y una gran flota naval que le permitió extender su dominio sobre varias regiones. La Atlántida no solo se distinguía por su poderío militar y económico, sino también por su organización social y sus avances en ingeniería. La descripción que hace Platón es tan detallada que algunos la interpretaron como una crónica histórica encubierta. Sin embargo, la intención del filósofo era moral y política, mostrar cómo incluso una civilización aparentemente perfecta podía caer víctima de la codicia, la soberbia y el abuso de poder. En el relato, los atlantes intentan conquistar Grecia, pero son derrotados, y poco después su isla es tragada por el mar en un solo día y una sola noche de catástrofes. Desde la antigüedad, muchos han debatido si Platón inventó esta historia como alegoría o si se basó en tradiciones orales más antiguas que narraban desastres reales. Catástrofes naturales como erupciones volcánicas, terremotos o tsunamis han sido asociadas con este relato, como la erupción de Santorini que destruyó la civilización minoica. Así, la Atlántida comenzó a oscilar entre mito filosófico y memoria distorsionada de un evento real. Durante la Edad Media, el mito de la Atlántida permaneció en gran parte olvidado, enterrado bajo la visión religiosa del mundo. Fue en el Renacimiento cuando resurgió con fuerza, al calor de los descubrimientos geográficos y la expansión europea. Con la llegada de Colón a América, muchos comenzaron a preguntarse si el Nuevo Mundo no era en realidad el lugar donde alguna vez floreció la Atlántida. Las vastas riquezas, las culturas desconocidas y las leyendas indígenas parecían dar nueva vida al mito platónico. Filósofos, místicos y aventureros reinterpretaron el relato para ajustarlo a sus propios intereses. Algunos lo vieron como la cuna perdida de la humanidad, otros como la prueba de un conocimiento oculto heredado por sociedades secretas. En los siglos posteriores, especialmente en el XIX, la Atlántida se convirtió en un tema recurrente en la literatura y el ocultismo. Escritores como Ignatius Donnelly popularizaron la idea de que la Atlántida fue la madre de todas las civilizaciones, la fuente común de las culturas egipcia, mesopotámica y precolombina. Sus libros inspiraron a generaciones enteras, aunque carecían de base científica. Al mismo tiempo, la arqueología moderna comenzaba a desarrollarse, y con ella crecían las críticas.
Sin embargo, la Atlántida no perdió atractivo, pasó de ser un mito antiguo a convertirse en una obsesión cultural, un símbolo de lo perdido y lo posible. En el siglo XX, la Atlántida siguió alimentando tanto investigaciones académicas como teorías extravagantes. Hubo quienes la situaron en el Mediterráneo, en las costas de España, en el Caribe e incluso en la Antártida. Cada teoría reflejaba tanto los avances del momento como los deseos de sus proponentes. La popularidad del mito también creció gracias al cine, la literatura fantástica y más tarde la cultura pop, que hicieron de la Atlántida un escenario perfecto para aventuras. Paralelamente, los avances en geología y oceanografía mostraron que continentes enteros hundidos eran imposibles en los últimos milenios, pero sí había evidencia de ciudades costeras arrasadas por el mar. Algunos científicos sugieren que Platón pudo haberse inspirado en la catástrofe minoica en Santorini, que destruyó gran parte de Creta alrededor del 1600 a.C. Ese desastre combinaba todos los elementos, una civilización avanzada, una súbita destrucción y un recuerdo transmitido oralmente. Hoy, exploraciones submarinas y estudios satelitales siguen buscando restos que encajen con la leyenda. Aunque nunca se ha hallado evidencia concluyente, el mito persiste, alimentado por la fascinación humana hacia lo oculto y lo perdido. Lo cierto es que la Atlántida se ha convertido en un espejo de la imaginación colectiva, una historia que nunca deja de reinventarse. Entre las múltiples teorías que rodean la Atlántida, una de las más influyentes es la conexión con la civilización minoica y la erupción de Santorini. Este evento natural, uno de los más devastadores de la antigüedad, produjo un colapso repentino que pudo haber inspirado relatos posteriores sobre ciudades tragadas por el mar. El hallazgo de Akrotiri, una ciudad minoica enterrada bajo cenizas volcánicas, ofrece un paralelismo sorprendente con la historia contada por Platón. Los frescos conservados muestran un pueblo sofisticado, con murales coloridos y un avanzado sistema urbano. Imagina a los sobrevivientes transmitiendo a lo largo de generaciones la memoria de un lugar destruido en un instante. Esa tradición oral pudo llegar a oídos de egipcios o griegos y finalmente inspirar a Platón. Este hecho conecta el mito con un suceso real, mostrando cómo los desastres naturales moldean mitologías. A lo largo de los siglos, otros acontecimientos también alimentaron la leyenda. Hundimientos de ciudades costeras, terremotos o tsunamis que dieron origen a relatos de urbes sumergidas. Cada nueva tragedia marítima parecía confirmar que la Atlántida podía haber existido. Y aunque no existe evidencia arqueológica de un continente perdido, sí sabemos que la historia humana está plagada de catástrofes que arrasaron culturas enteras. Este paralelismo entre mito y realidad es lo que mantiene viva la pregunta: ¿la Atlántida fue solo un símbolo, o el recuerdo distorsionado de un hecho histórico? El mito de la Atlántida, más allá de su veracidad, transformó profundamente la forma en que las culturas occidentales imaginan el pasado. Primero, porque instaló la idea de una civilización perdida que pudo haber sido superior a las conocidas, abriendo la puerta a especulaciones sobre orígenes comunes de los pueblos. Esto influyó en la arqueología temprana, en teorías pseudocientíficas y en movimientos culturales que buscaron sus raíces en un mundo desaparecido. Segundo, porque se convirtió en metáfora de advertencia. La Atlántida representaba la caída de un imperio por su propia arrogancia. En tiempos modernos, este relato se utiliza para reflexionar sobre la fragilidad de nuestras sociedades frente al cambio climático, la guerra o el abuso de poder. Además, la Atlántida impactó el arte, la literatura y el cine, inspirando obras que van desde Julio Verne hasta películas contemporáneas. Incluso influyó en el esoterismo, alimentando corrientes que la consideran un centro de sabiduría ancestral. El mito también tuvo repercusiones políticas. Durante la colonización de América, algunos europeos justificaron la conquista creyendo que los pueblos indígenas descendían de los atlantes. Así, lo que comenzó como un relato filosófico se transformó en un poderoso motor cultural y simbólico. La Atlántida no solo influyó en cómo miramos al pasado, sino también en cómo proyectamos el futuro, como un recordatorio constante de que nada es eterno, ni siquiera las civilizaciones más grandiosas. La Atlántida, real o imaginaria, sigue siendo uno de los relatos más cautivadores de la humanidad. Su fuerza no reside en la certeza de su existencia, sino en lo que evoca,
la nostalgia por un mundo perdido, el deseo de encontrar respuestas y la advertencia sobre la fragilidad de nuestras sociedades. Platón pudo haberla concebido como una parábola sobre la corrupción y el poder, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho mayor, un símbolo de nuestros sueños y temores colectivos. Hoy, cuando miramos al océano y pensamos en los secretos que aún guarda, recordamos que gran parte de la historia de la humanidad yace bajo las aguas, esperando ser descubierta. La Atlántida nos recuerda que la línea entre mito e historia es delgada, y que incluso los relatos inventados pueden tener un impacto profundo en cómo entendemos el mundo. Tal vez nunca sepamos si existió realmente, pero su legado cultural demuestra que no hace falta la certeza arqueológica para que una historia cambie el rumbo de la humanidad. Lo importante no es encontrar la isla perdida, sino reflexionar sobre lo que simboliza, la soberbia que lleva a la ruina, la esperanza de reconstruir y la fascinación por lo desconocido. Y quizás ahí radica su verdad más profunda, que siempre habrá misterios que nos empujen a seguir explorando, soñando y cuestionando lo que creemos saber. Suscríbete para más contenido.